hablemos un poco de este personaje que es Emma Bovary en contraste o en comparación con Charles, su marido. Una vez que ellos se casan, se mudan a la espera de, una nueva vida donde Charles pueda desempeñarse como médico. Y hay un detalle muy interesante que es, en primer lugar, los está esperando una vieja criada que se presenta, hizo sus saludos, se excusó por no tener la cena preparada y sugirió a Madame que mientras tanto conociera la casa, su casa, la casa de Madame, de Emma. Emma subió a los cuartos. El primero no estaba amueblado, pero el segundo, que era el dormitorio conyugal, tenía una cama de caoba en una alcoba con cortinados rojos. Una caja de caracoles decoraba la cómoda y sobre el secreter, cerca de la ventana, había una jarra con un ramo de azahares atados con cinta de raso blanco. Era el ramo de novia, el ramo de la otra. Lo miró. Charles se dio cuenta, lo tomó y fue a llevarlo al desván, mientras Emma, sentada en un sillón, acomodaban sus cosas alrededor, pensaba en su ramo de novia, que estaba embalado en una caja, y se preguntaba, soñadora, qué harían con él si por casualidad llegara a morirse. Vayamos otra vez a los ojos de Emma. Visto desde tan cerca, sus ojos le parecían agrandados, sobre todo cuando al despertar ella levantaba los párpados varias veces, negros a la sombra y azul oscuro a plena luz. A partir de este momento en que ellos llegan y están instalándose en su nueva vida, hay un único momento de idilio. Pero leamos y escuchemos esto. Acá el estilo indirecto libre del narrador nos introduce a la psicología de Charles, a lo que siente, a lo que piensa. Dice, hasta entonces, ¿qué había tenido de bueno en la existencia? El tiempo del colegio, cuando se quedaba encerrado entre los altos muros, solo en las clases en medio de compañeros más ricos o más fuertes que él, a los que hacía reír con su acento, que se burlaban de su ropa y cuyas madres acudían al locutorio con pasteles en los manguitos. O más tarde, cuando estudiaba medicina y nunca tenía la bolsa bastante llena para pagarle la diversión a alguna obrerita que se había convertido en su amante. Luego había vivido 14 meses con la viuda, cuyos pies en la cama eran fríos como trozos de hielo. Pero ahora poseía, verbo, ¿no? Poseía para siempre otro, no para siempre, es lo que pensaba Charles, ¿no? Este estilo indirecto libre es, como siempre, ese juego sugestivo entre lo que dice el narrador y lo que piensa Charles y lo que nosotros como lectores terminaremos por comprobar en la lectura. Charles no posee, y menos aún para siempre, a esta linda mujercita. Pero a esta altura de la narración se nos dice, pero ahora poseía para siempre a esa linda mujer que adoraba. El universo para él no iba más allá del borde sedoso de sus enaguas y se reprochaba no amarla. Tenía ganas de verla de nuevo. Volvía rápido, subía la escalera con el corazón palpitante. Emma en su cuarto se vestía. Él llegaba con pasos silenciosos, la besaba en la espalda, ella lanzaba un grito. No podía impedirse tocar de continuo su peine, sus anillos, su chal. A veces le daban la mejilla grandes besos con toda la boca, o si no, besitos en fila a lo largo del brazo desnudo. Me hace acordar a Homero Adams. Desde la punta de los dedos hasta el hombro. Ahora estoy pensando que Homero Adams lo copió a Charles, salvando las grandes diferencias entre el apasionado Homero y este Charles. Desde la punta de los dedos hasta el hombro. Y ella lo rechazaba, a medias, sonriente y fastidiada, como se hace con un niño que se cuelga de las faldas. Antes de casarse, había creído
sentir amor. Pero como la dicha que habría debido resultar de ese amor no había aparecido, pensaba que debía haberse equivocado. Y Emma trataba de saber lo que en la vida se entendía exactamente por las palabras felicidad, pasión y embriaguez, que tan bellas le habían parecido en los libros. Y acá termina el capítulo número 5. Este capítulo número 5, en donde empieza a aparecer por primera vez perfilado, presentado, insinuada el síntoma de la insatisfacción de Emma. Este síntoma de insatisfacción, este sentimiento de la insatisfacción de Emma están ligados a, me hace acordar a un verso de un poema de Juan Gelman, cuando dice: porque el amor es una cosa y la palabra amor es otra cosa y solo el alma sabe dónde las dos se juntan. Y entonces uno podría decir: porque el amor en la literatura, porque el amor en el romanticismo es una cosa y el amor burgués es otra cosa. Y bueno, en esta relación entre Emma y Charles, las dos no se juntan nunca, no se van a juntar nunca. Entonces, hasta enunciadas con bastardilla, las palabras felicidad, pasión y embriaguez empiezan a resultarle ajenas a Emma, porque ese hombre con el que está casada no se las hace sentir, no se las hace experimentar. Dice: cuando iba a confesarse, Emma inventaba pequeños pecados a fin de quedarse allí más tiempo, de rodillas en la sombra, las manos juntas, el rostro en la reja, bajo el susurro del sacerdote. Las comparaciones de novio, de esposo, de amante celestial y matrimonio eterno que se repiten en los sermones le suscitaban en el fondo del alma dulzuras inesperadas. Es decir, interesante ver cómo ella en la misa y en el discurso religioso, digamos, dentro de la pasión que existe en el discurso religioso en relación con la figura de Dios o la figura de Jesús, a ella le resultaban más suscitantes y más prometedoras que la realidad misma. Y dice: si su infancia hubiera transcurrido en la trastienda de un barrio comercial, tal vez se habría entregado entonces a las invasiones líricas de la naturaleza, que por lo común no nos llegan más que en la traducción de los escritores. Pero ella conocía demasiado el campo. Sabía del valar de los rebaños, la lechería, los arados. Habituada a los aspectos calmos, se volvía en cambio hacia los accidentados. No le gustaba el mar, sino por sus tempestades. Y el verdor solo cuando estaba salpicado entre las ruinas. Necesitaba obtener de las cosas una especie de provecho personal y rechazaba como inútil todo lo que no contribuía al consumo inmediato de su corazón, pues era de temperamento más sentimental que artista y buscaba emociones y no paisajes. Esto es un retrato de personaje, un retrato psicológico. Cuando hablábamos o decíamos que una de las características del realismo literario tiene que ver con el retrato de sus personajes, tiene que ver con el retrato psicológico y la coherencia de los personajes, vamos viendo todo el derrotero que va siguiendo Emma. Primero el entusiasmo por casarse con un hombre que pudiera sacarla de esa vida campesina, luego mintiéndose a sí misma, haciéndose creer que esa vida con Charles empezaba a resultar idílica, hasta que empieza a separar ese mundo imaginario traído desde la literatura, que había contribuido a la formación de su propia subjetividad y de su propia psicología. Es decir, la literatura cumple un papel fundamental dentro de la literatura, porque como en un momento hice la comparación con el Quijote, que se vuelve loco por leer novelas de caballerías y por eso se convierte en un caballero andante, Emma, sin llegar a volverse loca, empieza a sufrir de bobarismo, es decir, de este mal provocado por sí misma, a partir de esa bifurcación o de esa disyuntiva que se le plantea entre el amor como experiencia ficcional, el amor como experiencia de la literatura, el ideal amoroso como justamente un ideal, y la realidad del amor dentro de un contexto burgués y aburguesado con un hombre que la adora, pero que no la hace sentir
nada de lo que ella busca incluso la naturaleza, ¿sí? Del mar le gustaban las tempestades y del verdor que estuviese salpicado por ruinas, nuevamente como un paisaje locus horrendus propio del romanticismo. Dice, a los 15 años, durante 6 meses, Emma se ensució las manos con ese polvo de las viejas salas de lectura. Más tarde, con Walter Scott, se enamoró de las cosas históricas, soñó con cofres, salas de guardias, etc. María Estuardo, Juana de Arco, Eloísa, Agnès Sorel, la bella Forrenier y Clément Isaud. Todo el imaginario literario y una descripción de los paisajes románticos vuelve a aparecer cuando indagamos, o el narrador indaga dentro de esta subjetividad, de esta psicología, de esta interioridad que conforma el alma de Emma Bovary. Emma hizo como los caballos a los que tiran de la brida, se detuvo en seco y el freno se le salió de los dientes. Ese espíritu positivo en medio de sus entusiasmos, que había amado la iglesia por sus flores, la música por las palabras de las romanzas y la literatura por sus excitaciones pasionales, se sublevaba ante los misterios de la fe, así como ella se irritaba más contra la disciplina, que era algo antipático a su constitución. La disciplina, algo antipático a su constitución. Cuando su padre la retiró del pensionado, no se sintieron molestas por verla partir. La superiora pensaba incluso que en los últimos tiempos se había vuelto poco reverente para con la comunidad. Emma, de vuelta en su casa, sintió al principio placer en mandar a los criados. Luego se disgustó del campo y añoró el convento. Cuando Charles llegó por primera vez, se consideraba muy desilusionada, ya que no tenía nada que aprender y ya nada debía sentir. Pero la ansiedad de un nuevo estado, o tal vez la irritación causada por la presencia de ese hombre, había bastado para hacerle creer que por fin poseía esa pasión maravillosa que hasta entonces se había mantenido como un gran pájaro de palomas rosadas que planeaba en el esplendor de los cielos poéticos. Y no podía imaginar que esa calma en que vivía fuera la felicidad que había soñado. Y así termina el capítulo 6. Y no podía imaginar que esa calma en que vivía fuera la felicidad con la que había soñado. Hay todo un proceso coherente. Habíamos hablado de la coherencia del personaje, por eso lo voy ejemplificando, todo aquel marco teórico que en algún momento expliqué, lo voy intentando seguir con el texto. Pero, ¿cómo decir un malestar inasible que cambia de aspecto como las nubes, que se arremolina como el viento? Le faltaban las palabras y por ello la ocasión, la osadía. Este malestar, este bovarismo instalado, esta insatisfacción, esta necesidad de otra cosa, este sentimiento de rebeldía, todo lo que caracteriza a Emma, se empieza a instalar con la fuerza de aquello que no tiene nombre para mencionarse y que justamente por eso mismo ahonda y profundiza el agujero de la insatisfacción. La conversación de Charles era chata, como la acera de una calle, etc. Y un día no pudo explicarle un término de equitación que ella había encontrado en una novela. Grave para Emma, porque se espera en un hombre en un mundo patriarcal, en un contexto decimonónico y sobre todo de un hombre que se ha recibido de médico y a quien se necesita y se quiere admirar, se espera que sepa, se espera que pueda contestar. Cuando ellos entran a la casa, el mobiliario lo que presenta también es una gran biblioteca con una enciclopedia, también entendiendo el espacio que la enciclopedia ocupa dentro de la vida burguesa, la Wikipedia del siglo XIX. Entonces, ese hecho que señala el narrador también va a ser el provocador de esta nueva desilusión que va a ir sufriendo Emma respecto de ese marido que le tocó en suerte o en mala suerte. Mientras tanto, recordemos aquello que habíamos mencionado en otro momento respecto de cierta tontera o idiotez de Charles. Acá aparece muy brevemente diciendo, él la creía feliz.
Y a ella le daba encono esa calma tan bien asentada, esa serena pesadez, la misma felicidad que ella le proporcionaba. Mientras él la creía feliz, ese estado de no estar al tanto de la situación, de las circunstancias o del desagrado que se estaba produciendo dentro del matrimonio, a Emma la encolerizaba y la molestaba aún más todavía. Después hay una larguísima descripción de cómo es la vida en un matrimonio burgués. Las repeticiones, las ceremonias, todo lo que forma parte del contrato de la repetición, del conformismo, de la satisfacción, etc. Así y todo, Emma va a seguir intentando despertar la pasión dentro de su matrimonio y dice, mientras tanto, según teorías que ella creía verdaderas, quería provocarse amor. Al claro de luna, en el jardín, recitaba todas las rimas apasionadas que sabía de memoria y le cantaba suspirando adagios melancólicos. Pero luego se encontraba tan calma como al principio y Charles no parecía ni más enamorado ni más conmovido. Es decir, yo me lo imagino a Emma, ¿no? Intentando, es maravilloso el personaje y es maravillosa esta relación. Por eso a mí me cuesta a veces entender cómo en las primeras lecturas que se suelen tener del personaje se la rechaza a Emma. Eso, haciéndole fiesta, haciendo un canto del amor, de la poesía, de lo que se entiende, ¿no? Como romántico, de lo que se entiende por seducción, y que Charles no reaccionara, y que para Charles fuera exactamente lo mismo, no dejarse seducir. Para Charles ya estaba terminado en el sentido que ya estaba hecho el matrimonio, listo, terminaba, el idilio termina en el matrimonio y luego viene el matrimonio, cuando en realidad para Emma el idilio tiene que ver con la pasión, entonces, no lo va a encontrar en el matrimonio. Después de haber golpeado un poco el pedernal contra su corazón, sin hacer saltar ni una sola chispa, e incapaz por otra parte de comprender lo que no experimentaba, así como de creer todo lo que no se manifestara según las formas convenidas, se persuadió de que la pasión de Charles ya no tenía nada de exorbitante. Va siguiendo el personaje su derrotero, su camino, es decir, intenta en el matrimonio despertar la pasión de Charles, intenta encontrar dentro del matrimonio ese mundo imaginario, literario, poético, romántico, apasionado, y no lo logra despertar. Y en un momento dado dice, ¿por qué, Dios mío, por qué me habré casado? Su vida era fría como una guardilla cuyo ventanuco da al norte, y el tedio, araña silenciosa, hilaba su tela en la sombra en todos los rincones de su corazón. Vuelvo a leerlo porque hay que volver a leerlo. Dice, su vida era fría como una guardilla cuyo ventanuco da al norte, y el tedio, araña silenciosa, hilaba su tela en la sombra en todos los rincones de su corazón. Continúa. En un momento van a un baile, van a una feria y a Emma la seduce mucho la idea de bailar. Detrás de ella venía mirándola Charles y Charles se acercó a besarla en el hombro y la respuesta de ella es, déjame, me arrugas el vestido. Se va viendo, como lectores vamos viendo todo ese proceso ya de rechazo y de negación. Bien. En el medio de este baile, Charles dormitaba, la espalda apoyada